y ha llegado nuestro momento de hablar de ciencia. De hablar de ciencia como lo hacemos en Días Extraños, es decir, oye, hay muchos y grandes divulgadores científicos que nos hablan de las cosas más o menos ortodoxas de la ciencia, pero aquí miramos un poquito más allá. Y Verónica Fernández es la que nos ayuda a adelantar esa mirada más allá de los límites habituales. Verónica, bienvenida a Días Extraños. Hola Santi, ¿qué tal? Pues yo encantada de estar en tu casa, en la casa extraña, en un día más que, bueno, tengo un tema aquí que me apasiona tanto que no sé por dónde empezar, a lo mejor me trabo y todo. Bueno. Las cosas que tengo que contar. Bueno, tengo que decir que el profesor Arias Aranda está creando escuela con aquello de que llegan los colaboradores y me dicen, oye, voy a hablar más o menos de esto, pero no te doy detalles. Y entonces yo no tengo ni puñetera idea de lo que van a contar los colaboradores, lo cual en el fondo está muy bien, porque a fin de cuentas así me voy sorprendiendo a la vez que vosotros. Pero hoy vamos a hablar de la glándula pineal. La glándula pineal, que es una de las grandes desconocidas del cuerpo humano. Es una cosita muy pequeña, muy pequeñita, que está ahí enterrada en el fondo de nuestro cerebro, que tiene forma de piña de las de los pinos, de piña cerrada, por eso se llama pineal, y que sirve para muchas cosas. Regula, por ejemplo, el ciclo de sueño-vigilia, los ritmos circadianos, los ritmos biológicos del cuerpo humano, protege del estrés oxidativo a las células, es la fuente de la melatonina, hormona que está muy de moda para un montón de cosas, para dormir, como antioxidante. Pero tú nos vas a hablar de otras cosas que esto ya lo sabemos. Oye, Santi, no me spoiles el programa, chavales, familia extraña, apaga y vámonos, que Santi ya lo ha dicho todo, Yo ya... Oye, pues un placer, Verónica Fernández, nos vemos en otro espacio. No, hombre, estaba dando una introducción, esto es como muy básico de lo que se puede sacar de la Wikipedia. Hombre, claro, es que aquí en Dex, para contar esto, apaga y vámonos. No, claro. Aquí estamos para darle una vuelta de tuerca. Y para empezar a darle la vuelta de tuerca, yo es que tengo una pregunta para ti, Santi. Tú ya sabes que a mí siempre me gusta empezar con preguntas porque así se hacen los descubrimientos, ¿no? Cuando alguien se pregunta algo. Oye, Santi, ¿tú te lavas los dientes? Hombre, pues sí. La verdad es que es una práctica dentro de lo higiénicamente deseable y aceptable y que sí practico a menudo, más de una vez al día, como corresponde, porque si no tienes problemas serios con el dentista que luego los acabas teniendo igual, pero bueno. Bueno, pero al menos te quedas con la conciencia tranquila, ¿no? Sí, de que has sí intentado hacer algo, ¿no? Pero las pastas que tú usas, ¿llevan flúor? ¿Lo sabes o no? Suelen llevarlo, no lo sé, o sea, tampoco me fijo mucho, salvo cuando tengo algún pequeño problema de encías y tal, que entonces sí que compro alguna de farmacia y este tipo de cosas. Casi todas suelen llevar, de hecho, había una teoría de conspiración por ahí sobre el flúor, que decía que en Estados Unidos suelen fluorar las aguas. En Europa y en España no es tan común. Se les echa cloro para quitar los bichitos y ya. Pero en Estados Unidos pues se extendió esa práctica. Y había una teoría de conspiración que decía que el echarle flúor al agua del grifo era básicamente para hacer a la gente tonta y dócil. O sea que no te digo más. Sí. Me encanta que digas eso. Yo creo que esa teoría va a cerrar nuestro espacio de hoy y no os digo más para que os quedéis aquí con nosotros y explicaré por qué esa teoría de la conspiración de la pasta de dientes de los Illuminati tiene que ver con la glándula pineal. Pero además, también hay otra cosa que me gusta. En las tecnologías de la información o los artículos científicos, cuando tenemos que presentar la información, normalmente damos unas palabras clave, ¿no? Yo os lo digo desde mi lado, ¿no?, de artículos científicos, pero Santi, que trabaja mucho con la información, lo sabe también, ¿no? Se dan 4, 5, 10 palabras clave para que tú puedas encontrar, cuando lo buscas por los buscadores o cualquier plataforma, lo que tú te interesa. Entonces, os voy a decir las palabras clave del episodio de hoy para que ya las vayáis integrando, porque todas tienen como nexo común esa pequeña glándula que, como decía Santi muy acertadamente, es un gran enigma anatómico del cuerpo y del alma. Palabras clave de hoy: alma, piña, guisante, luz, imán. ¿Cómo os quedáis? ¿Medium está bien?
Tercer ojo, René Descartes, hablaremos un poco de jet lag también, de pirámides, de tormentas solares y, por supuesto, de la conspiración del flúor del agua para hacernos tontos o no y por qué. A ver, Verónica, que la sección viene durando unos 40 minutos, más o menos. No sé si nos va a dar tiempo a todo eso. No. Nos da para 4 programas, ¿no? Pues vamos a empezar por el principio. Y es la glándula pineal, cómo empezamos a descubrirla en la historia de la ciencia, por así decirlo, ¿no? De hecho, puede que a muchos de vosotros hayáis oído escuchar sobre meditaciones para activar la glándula pineal, temas de espiritualidad y anatomía, ¿vale? Pero, de hecho, es una glándula muy especial. ¿Y cuándo se empezó a encontrar que esa glándula era especial? Bueno, nos tenemos que remontar como un poquito hacia atrás, como hace 2000 años, como en el siglo II o III antes de Cristo, cuando empezaron las escuelas de pensamiento filosófico, ¿no? En donde había esos hombres y mujeres también que pues sabían un poco de todo, ¿no? Que por un lado pues sabían de matemáticas, de astronomía, de filosofía, ¿no? Y que hacían un compendio en su ser de muchas cosas que a lo mejor por eso hicieron que floreciera su mundo. Y en el siglo II, III antes de Cristo destacó mucho toda la escuela griega, ¿no? Y de lo que se llama la escuela de Alejandría, ¿no? Donde había todos esos sabios que dieron ese comienzo a la medicina. Y en esa época se creía muchas cosas, pero una de las que se creía era que nuestro cuerpo, captaba, es lo que se llama el neumatismo, ¿no? Captaba lo que era del aire, mediante la respiración, captaba una sustancia que en el griego se llamaba neuma. Actualmente lo podemos llamar de muchas maneras, se puede llamar hasta éter. Bueno, el éter también se considera muchas cosas. Bueno, tendría que ver con el prana de los hindúes, que también creían algo parecido. El prana de los hindúes, efectivamente, el chi a nivel más oriental, ¿no? En las escuelas asiáticas. Todos estos conceptos englobaban como iban a decir que en el aire había algo que nosotros captábamos de una naturaleza, digamos, espiritual y que nuestro cuerpo lo capturaba, ¿de acuerdo? En esa escuela neumática de los sabios de Alejandría de hace del siglo II, III antes de Cristo, decían que nosotros lo captábamos respirando y que circulaba por el cuerpo. Y, por ejemplo, entraba en el corazón y se transformaba. Y, por ejemplo, cuando llegaba al cerebro, se transformaba también dentro del cerebro. De hecho, de ahí salió la teoría neumoventricular, porque en el cerebro hay unas partes que se llaman ventrículos, ¿no? Cerebrales, donde va circulando. Pues en ese momento pensaban que era el aire y dentro de esa teoría querían encontrar qué había en el cerebro que transformara o no se transformara, aprovechara esa característica espiritual del aire, por así decirlo, para que lo pudiéramos integrar en el cuerpo, en la materia, ¿no? Buscando ese vínculo entre lo visible y no lo visible. Oye, y que algunos cerebros están llenos de aire, doy fe, porque no hay más que ver las noticias. Pues en esa época también ya lo habían descubierto, se habían avanzado a su tiempo y también habían visto que había mucho aire, efectivamente, muy agudos ante ahí, y empezaron a mirar qué podía haber dentro del cerebro que pudiera ser esa válvula que explicara, porque el corazón era muy claro, ¿no? Que el corazón tenía algo especial. Y eso también me gustaría hacer un programa, Santi, algún día podemos hacerlo. Ellos tenían claro que el corazón era una válvula, de alguna manera, pero en el cerebro les faltaba algo, esa pieza. Y esa pieza empezaron a ver qué podía ser la glándula pineal. Y la primera persona que la describió tal cual fue el mítico Claudio Galeno. Y digo mítico porque Claudio Galeno fue un médico griego que vivió en el primer siglo, en los años 130, 100 y algo, 200, porque ya sabéis que a veces los registros tan atrás no son muy exactos, ¿vale? Y seguro que os suena el adjetivo galénico o galeno. O de hecho a los médicos se les llama galenos, siempre se les ha llamado así. ¿Por qué? Porque Claudio Galeno fue como el que estableció las bases de la medicina, digamos, moderna. De hecho, las bases que él sentó duraron más de 1000 años. Eso mucho, ¿de acuerdo? Más y más. Y era un gran anatomista, ¿no? Muchas de las cosas que él dijo, pues obviamente se han comprobado que no eran acertadas, pero, por ejemplo, él fue la primera persona que describió la estructura anatómica de la glándula pineal. Y vio que la glándula pineal, ¿por qué se llama pineal? Como decía Santi, de piña.
porque él le llamó exactamente del griego, porque él era griego, le llamó conarium o conareion o conos, que significaba piña en griego, porque vio que tenía esa forma. De hecho, la glándula pineal es tan pequeña como un guisante, es muy pequeñita y se estima que tiene, bueno, para que os pongáis así como medidas, ¿no? Que nos gusta mucho a los humanos medirlo todo, tiene un peso como de 120 miligramos, eso es ínfimo, muy pequeñito, pesa muy poco, ¿vale? Pero lo que le hacía muy especial, además de ser tan pequeñita, es que estaba ubicada en el centro del cerebro. Os invito, a lo mejor ahora no, que lo estéis escuchando, pero que busquéis en vuestro buscador para que veáis exactamente la imagen de dónde está ubicada, porque es muy pequeñita y está en un lugar muy central del cerebro, por donde, os digo, es central. Entonces, pensaron que eso tenía que tener algún significado. Bueno, aquí ya empezamos a divagar con la glándula pineal, porque de hecho, el propio Claudio Galeno en ese momento no tenía una idea clara de su actividad fisiológica y de hecho muchos contemporáneos suyos pensaron que era hasta una glándula vestigial, como podría ser el apéndice. No sé si sabéis que el apéndice que tenemos los humanos es un restillo ahí que queda. Bueno, ahora se ha visto que tiene muchas propiedades y de hecho se cree que tiene un reservorio de bacterias, ¿de acuerdo? El apéndice, pero bacterias muy beneficiosas para nosotros, ¿vale? Entre otras cosas, pero en ese momento se pensaba que a lo mejor era un órgano un poco vestigial, que había ahí como una lentejilla, como un guisantillo que no servía para nada. Pero claro, Dios no da puntadas sin hilo, o el universo no da puntadas sin hilo. Y decían, aquí, o sea, esto tan central, aquí en medio de los hemisferios. Además, les llamó a él, a sus contemporáneos y a muchos más la atención de que dentro de un organismo, fijaros que nosotros tenemos una simetría, nuestro cuerpo es simétrico. Normalmente tenemos pares casi de todo, de los ojos. Bueno, la nariz y la boca no, porque salen del mismo plano, pero también tenemos 2 hemisferios, 2 riñones, 2 de todo casi. ¿De acuerdo? Les parecía muy curioso que dentro del cerebro, donde también había duplicidad anatómica y estructural, solo hubiera una parte. Y ahí se quedó. O sea, la glándula pineal desde entonces ha oscilado entre pensar que era algo que sobraba enteramente y que no servía para nada, al ostracismo, condenada al ostracismo extremo, hasta que al cabo llegamos al siglo XVI, René Descartes, conocido como el padre, digamos, del racionalismo o de la ciencia moderna, por así decirlo, recuperó esa idea del neumatismo ventricular que os cuento, de que había una sustancia en el aire que nosotros procesábamos de una forma para que se incorporara a nuestro cuerpo, y él vio la glándula pineal y llegó a decir que para él era el órgano más importante de todo el cuerpo. ¡Caramba! Y él hasta llegó a decir que para él era el asiento del alma. Llegó a hipotetizar que era una válvula, no iba desencaminado realmente, fisiológicamente, eso se vería muchos años después. Hay cosas que dijo que no, pero de alguna manera él tuvo como una visión de que era una válvula, que era un transductor de alguna manera, ¿de acuerdo? Y que tenía un papel importante. Ya os digo, René Descartes, que a mí también me sorprende, digo, yo que siempre lo tenía por un nombre muy racional, y efectivamente lo era, pero él llegó a decir eso. Y de hecho, él fue quien volvió a encumbrar la glándula pineal como glándula importante. Bueno, obviamente, en esos siglos tan emocionantes del Renacimiento y más adelante se descubrió que se creía que ese cerebro lleno de aire, como decía Santi, que compartimos muchos, realmente no tenía aire. Se vio que estaba envuelto de líquido, lo que se conoce como líquido cefalorraquídeo, y empezó a trastabillar un poco esto de la teoría neumoventricular, pero también le encontraron una vuelta de tuerca y dijeron, pues a lo mejor es que va por el líquido también. Ahí se quedó la cosa, lo adaptaron. Bueno, puede que no fueran desencaminados. El hecho es que en esa época pues también hubo un rifirrafe, ¿no? Porque muchos contemporáneos de René Descartes, como por ejemplo el gran médico Thomas Willis, que era británico, y padre y pionero en la neuroanatomía, sobre todo él se dedicó mucho al cerebro, él decía que eso le parecía un poquito descabellado, porque bueno, si considerábamos que el hombre a lo mejor era el único animal con consciencia y que pudiera tener alma o chispa divina, o como le queramos llamar, ¿cómo explicábamos que muchos animales también tuvieran una especie de glándula pineal y algunos hasta más grandes? De hecho, cuando comenzó a popularizarse la melatonina como suplemento, una de sus primerísimas aplicaciones era la de píldora mágica contra el jet lag, porque efectivamente regula los ciclos de sueño-vigilia,
pues la mayor parte de la melatonina que se comercializaba hace mucho tiempo era de origen animal. Provenía principalmente de vacas, de animales de matadero. Los mataderos se aprovecha prácticamente todo de las reses y también se empezó a aprovechar esa glándula pineal. Hay que decir que la totalidad de la melatonina que se comercializa hoy en día es sintética, se hace en laboratorio. Lo digo por si hay algún vegano en la sala que no se nos alarme demasiado. Bueno, a ver, y sobre esto también podríamos hipotetizar, porque a nivel cerebral, un cerebro de un elefante obviamente es mucho más grande y pesa mucho más, tiene que controlar un cuerpo mucho más grande. Sí. ¿Calidad y cantidad es sinónimo? Probablemente no, y puede que ser que con la glándula pineal tampoco pasará esto, pero bueno, ya veis que ya con los siglos, desde 2 siglos antes de Cristo ya la cosa tenía amiga, ¿no? Y llegamos ya en pleno siglo XX, bueno, XIX ya, XX, y donde empezó a ver la disciplina, pues a ver cómo funcionaban las cosas. No solo a ver la anatomía de las cosas, sino que ya empezábamos a tener medios en el laboratorio, porque sabéis que a veces avanza más la ciencia que el conocimiento y eso hace que tengamos nuevos conocimientos y a veces viceversa, avanza más el conocimiento y hace que avance la tecnología. O sea, a veces una da pie a la otra, ¿no? Y con las tecnologías que se fueron desarrollando, pues nada, se empezó a poder por fin pues a dilucidar cómo funcionaba el cuerpo a nivel de fisiología y se empezaron a determinar las propiedades de la glándula pineal y se vio que no era un apendicillo ahí que no servía para nada, no. Esto se llama vestigial, es decir, restios que nos quedan de la evolución que ahí se han quedado y que no se han ido aún, que se irán, ¿no? Pero, o no lo sabemos, pero la glándula pineal vieron que tenía, dentro de su pequeñez, era una glándula muy grande a muchos niveles, como decía Santi. ¿Por qué? Pues porque gracias a ella éramos capaces de regular nuestros ritmos, lo que se conoce como ritmos circadianos. Es decir, regular cuando estamos despiertos y cuando estamos dormidos, que eso también es muy esotérico. ¿Sí? Que una cosa tan pequeñita empieza a regular la vigilia, o sea que al fin y al cabo son estados de conciencia, ¿sí? Vigilia y sueño. Y entonces se vio pues que tenía distintas funciones, no solo la de secreción de melatonina, que ahora hablaremos de ella, sino que, como decía Santi, y más que yo creo que se descubrirán, tenía propiedades antioxidantes. Bueno, un sinfín de cosas en una glándula tan pequeña que a mí aún me sigue alucinando. A lo mejor por eso es la perla escondida del cerebro, ¿no? Que está allí. Pero el hecho es que Descartes no iba tan desencaminado porque se vio que realmente era un transductor de señales de algún modo. Porque, como decimos, nos permite pasar de sueño a vigilia. ¿Y cómo lo hace esto? Lo hace a través de la luz. Lo que hace normalmente la glándula pineal es que nosotros, cuando abrimos los ojos, percibimos... Bueno, y obviamente hay luz, cuando nos despertamos, pues entra luz y entonces el nervio óptico lo capta y envía esa señal a la glándula pineal que la detecta y empieza a decrecer, ojo, a decrecer los niveles de melatonina. Cuando no hay luz y detecta, que por eso hay todos esos problemas con las pantallas y por eso nos cuesta tanto dormir. ¿Por qué? Porque vemos luz del color que sea, azul o lo que sea, o artificial o no, y no podemos subir los niveles de melatonina, que es lo que nos permite a nosotros dormir. Entonces, ahí hay uno de los kits de la cuestión. Es decir, que a través de la luz que nosotros percibimos, pues se crea más o menos melatonina. Y muy curioso que el pico máximo de melatonina es entre la 1 y las 4 de la madrugada, hora muy especial para muchas cosas, ¿vale? Bien, eso por un lado. Claro, además, esa melatonina provoca cambios, es decir, su secreción provoca cambios a nivel de los patrones de ondas cerebrales, que también es muy curioso, ¿no? Ya empezamos ahí a ver, pues, y eso es lo que nos permite entrar en sueño y en vigilia, ¿vale? Pero es que además parece ser que esa glándula, como si ya le faltaran cosas, dentro suyo tiene unos pequeños cristalitos, ¿vale? Como si es que le queda espacio, ¿vale? Que son cristalitos de calcita, es decir, de minerales, que lleva calcio, carbono y oxígeno, es decir, de un mineral. De hecho, son minerales súper pequeñitos. Se calcula que su medida está entre el tamaño de un pelo humano, ¿vale? Pues imagínate, una centésima parte del pelo humano y una cuarta parte. Ese es el tamaño de los cristales, ¿vale? De esa glándula pineal. Y la presencia de esos cristales puede hacer que la glándula pineal tenga
pueda crear lo que se llama o tener un efecto piezoeléctrico. ¿Y qué es eso? Todo lo que es piezoeléctrico, no solo la glándula pineal, hay muchas maneras de crear este efecto. Lo que nos está diciendo es que cuando creamos una tensión en un material, no tiene por qué ser biológico, pues de hecho se usa el efecto piezoeléctrico para muchas cosas en nuestro día a día, gracias a Dios. El cuarzo es muy piezoeléctrico, por ejemplo. Exacto, bueno, los cristales de calcita serían como una especie de cuarzo en realidad, ¿vale? Cuando aplicamos presión o tensión a ese material, ¿vale? Lo que hace es crear un estrés mecánico que se traduce en electricidad. O sea, se crea un campo eléctrico. Con ellos somos capaces de crear electricidad. Y parece ser que la glándula pineal es capaz de hacerlo. Bajo determinadas condiciones, si se mueve de alguna manera, ¿vale? Se puede crear ese voltaje y crear electricidad. Y eso nos haría indicar que más allá de sus efectos endocrinos, ¿no? Con el tema de la melatonina y compañía, realmente es capaz de crear electricidad por sí misma y actuaría como una pequeña antena, al fin y al cabo. O sea, lo que nos está diciendo es que sería capaz de crear electricidad y de crear campos, de generar campos eléctricos y también de captarlos, ¿no? Funcionaría como una especie de antenita, ¿no? Y las consecuencias de ello es que si ya pensábamos que sería un traductor, puede que sea un traductor mucho más grande que eso. Y claro, si esto ya lo ligamos a lo que pensábamos de, bueno, es que a lo mejor es el asiento del alma, bueno, ya empezamos a cortocircuitar, ¿vale? Vale, aceptemos que, entre muchas otras cosas, la glándula pineal es una especie de antena. En ese caso, ¿qué tipo de señales captaría? ¿Capta solo señales del cerebro? ¿O es capaz de captar más señales? Tú y yo, Santi, ya hemos hablado aquí alguna vez, y una de las hipótesis de la conciencia es que la conciencia no es un subproducto del cerebro. Y es que parece ser que la conciencia la tenemos repartida y que nuestro cerebro es una antena que capta con una conciencia universal, rollo módem del ordenador, y que se lo baja. Es que a lo mejor la glándula pineal es esa antena que está haciendo de nexo con lo que hay por ahí. Pues podría ser. ¿Por qué no? Desde luego es muy peculiar que tenga esa capacidad de hacer esto. Pero es que además parece ser que nosotros podemos provocar ese efecto piezoeléctrico a voluntad. ¿Ah? Usando técnicas respiratorias. Os lo digo porque lo escucharéis. O sea, hay técnicas de respiración que mueven el líquido cerebroespinal desde la columna hasta arriba, ¿vale? Habréis escuchado hablar conceptos de energía kundalini, etcétera, etcétera. Bueno, ahora no entraremos en ello, pero sí que parece que podemos entrenar nuestra musculatura para que de alguna manera tenga un efecto sobre el movimiento del líquido cefalorraquídeo, que en el fondo está en nuestra columna vertebral y sube al cerebro, y que esto podría tener un efecto de presión sobre la glándula pineal de alguna manera y actúar sobre ella para que genere esos campos eléctricos, entre comillas, a voluntad. Bueno, con un entreno, O sea, que no es una cosa espontánea. Bueno, a lo mejor alguien sí, pero requiere entreno. Entonces, y con ello estaríamos influyendo. O sea, aquí ya entraríamos dentro de las teorías de los campos energéticos humanos, ¿no? De que con ello además estaríamos a lo mejor interactuando en nuestro campo electromagnético. Nosotros tenemos un campo electromagnético, hace siglos se llamaba aura, se sigue llamando, etcétera, etcétera. Y podríamos interactuar sobre esa calidad del campo electromagnético. ¿Y qué puede pasar ahí? Está por descubrir, ¿vale? Y yo creo que descubriremos más, pero el hecho es que nosotros actuamos realmente como un imán. O sea, es un tema que es así. O sea, nosotros actuamos como un imán. ¿Y qué implica eso? Está por ver, ¿vale? Puede ser que actuando sobre esas técnicas respiratorias, etcétera, etcétera, actuemos sobre la glándula pineal, que es un pinganillo, que es una antena que hace que además ampliemos esa señal y captemos cosas que no sabemos qué son. Puede estar por ahí. De hecho, hasta me parece curioso lo que os comentaba. Pico de melatonina entre 1 y 4 de la madrugada. Estamos soñando. ¿Quién puede decir que no ha tenido visiones, sueños extraños, no sé si profético sería la palabra, experiencias curiosas en esas horas de la noche? Puede que eso afecte también, pero es que además la melatonina es una molécula súper interesante. O sea, es un derivado de la serotonina
y bajo determinadas condiciones se puede seguir transformando, no se queda ahí. ¿Y cuáles pueden ser los derivados de la melatonina? Mira, te los voy a decir. Por un lado, puede producir benzodiazepinas, unos derivados que lo que nos hacen es relajarnos, ¿vale? Relajarnos mientras mantenemos la mente despierta. También puede dar, se ha visto que las melatoninas bajo determinadas condiciones puede dar paso a las pinolinas, que son unos compuestos antioxidantes súper fuertes. Bueno, de hecho, una de las propiedades, y tú lo decías muy bien, Santi, al principio, es que la glándula pineal secreta sustancias antioxidantes, entre ellas esta, ¿vale? Ajá. Y nos ayuda a sanar. Además, ayuda a tranquilizar el cuerpo y secreta sustancias que nos ayudan a hibernar. A lo mejor nosotros como humanos no lo notamos tanto, pero por ejemplo en otros animales como los osos o otros seres que hibernan, les ayuda la glándula pineal, porque al fin y al cabo está regulando sus funciones de los ciclos diarios y nocturnos. Y os cuento, y bueno, si no lo sabéis, pues hay especies, por ejemplo, de osos y muchas otras especies que están unos mesecillos ahí dormidos y luego se despiertan por la primavera, y ahí está implicada la famosa marmota pineal. a la que le hacen la puñeta todos los años despertándola antes de tiempo. La marmota americana, que siempre he querido conocerla. Alguna vez tenemos que ir, Santi, al día de la marmota. Yo creo que A la ver. irán cambiando, ¿no? Porque mucho está durando marmota el portal. animalito. No sé la longevidad de las marmotas, pero no creo yo que tantos años dure la misma. Mira, yo desde que vi Atrapado en el Tiempo, mítica película sobre Día de la Marmota, yo tengo que ir a conocerla. Pero, volviendo a la melatonina relacionada con la marmota, también es capaz de producir la dimetiltriptamina, que es una sustancia alucinógena, que, curiosamente, también se encuentra en hierbas que se usan para alcanzar estados alterados de conciencia y captar nuevas realidades, como por ejemplo la ayahuasca. La ayahuasca tiene estas sustancias y hasta parece que puede inducir estados cercanos a la muerte, ¿vale? Parece ser que la melatonina puede dar lugar a estas sustancias. Y, de hecho, también hasta da lugar a moléculas bioluminescentes que podrían explicar por qué cuando alguien tiene estados alterados de conciencia ve colores de una forma, a veces, ¿no? Se describe, ¿no? De colores extraños, fenómenos de... Yo he leído gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte y otro tipo de experiencias de cambio de conciencia donde han dicho que habían colores que no podían describir, que no habían visto nunca. ¿Quién no te está diciendo que está ahí, no? También esa molécula actuando y haciendo que perciban distinto. Y sobre estas moléculas, también apuntar a un experimento muy curioso, a un artículo que he leído que se publicó en el año 2020 de la Universidad de Mato Grosso de Brasil, que hicieron un experimento con dos grupos de personas. Uno era de mediums, o que tenían experiencias mediúmnicas, y otro de personas control, ¿vale? Para comparar, personas que no tenían estas experiencias y querían comparar distintos parámetros, sobre todo a nivel de disociación de la realidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y comparaban también parámetros de su glándula pineal, porque una de sus hipótesis, entre todas las que ellos miraban, era también comprobar si realmente podían de alguna manera ver que la glándula pineal estaba alterada, ¿no? Tú esperarías a lo mejor que hubiera alguna alteración de la glándula. No encontraron nada, al menos a nivel de la melatonina. Vieron que el funcionamiento en ese grupo de mediums creo que eran 16, la N, eran bastantes, bastantes para este tipo de experimentos. Vieron que era normal, pero claro, ellos dicen, claro, vimos la melatonina, a lo mejor hay efectos que no estamos viendo aún, ¿no? Dejan la puerta abierta. Podría ser. Pero para que veáis que hasta se están haciendo experimentos en condiciones controladas de laboratorio muy interesantes sobre estos temas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando la gente habla de la glándula pineal a este nivel espiritual y experimentos publicados como el que os digo del grupo de mediums me hacen pensar que veremos cosas muy interesantes en los próximos años, ¿no? Estudiando esta glándula. Claro, nos hace ver que si realmente somos capaces de incidir en nuestra glándula pineal, a lo mejor somos capaces de sintonizar esa antena a nuevas realidades. A lo mejor somos capaces, a través de ese efecto piezoeléctrico y de la síntesis de distintos componentes a través de la melatonina, de acceder a lo mejor a distintos estados de conciencia. No lo sé.
está por ver, pero puede que la hipótesis de que, no sé si la glándula pineal es el asiento del alma, pero a lo mejor no va tan desencaminado y a lo mejor a medida que vayamos viendo más funcionalidades nos daremos cuenta que a lo mejor sí que es esa pequeña gema, ¿no?, que nos une con el mundo espiritual. Y ya casi para finalizar, también es muy curioso, porque no me he olvidado de lo de la pasta de dientes, ¿eh? Ya, Tengo ahí. Me tienes en ascuas con el tema. Uy, no veas. No, deciros también que por ejemplo, no sé si tú... Bueno, muchos han especulado cómo nos afectan las alteraciones del geomagnetismo, por ejemplo, del Sol, ¿no? Cuando hay tormentas solares, cuando hay manchas solares, ¿no? Se ha especulado mucho de, oye, ¿esto realmente nos afecta o nos estamos flipando? O sea, aquí hay algo y alguien se lo está inventando. Y no, parece ser que hay estudios que indican que cuando de una forma curiosa, parece que se correlacionan las tormentas solares o efectos que afectan al geomagnetismo terrestre, y parece que hay alteraciones como, por ejemplo, pues incrementan los niveles de suicidio, o hay alteraciones cardiovasculares, o hasta hay depresiones, ¿no? Y de hecho se hipotetiza que esto, claro, uno piensa, ¿vale? ¿Y por qué se da esto? Y una de las hipótesis que hay es que a lo mejor, como está afectando al espectro electromagnético de la luz visible y de la no visible, porque también hay mucha luz, recordemos que los ojos ven entre el 3 y el 5% del espectro electromagnético de la luz, ¿no? Nuestros ojos están hechos así. Hay muchas especies que ven otras partes, ¿no? Se hipotetiza que aunque nosotros no captemos eso, los fotones del Sol que nos vienen de una manera distinta, ¿vale?, de alguna manera pueden estar incidiendo en esa glándula pineal y provocando todos esos efectos. Recordemos que es un órgano central ahí que está tocándolo todo. Cosas muy curiosas también en el hinduismo, donde el concepto del tercer ojo se asimila mucho a la glándula pineal, a uno de los chakras, y de hecho ellos hipotetizaban desde siempre que ese chakra estaba activo, sobre todo en la noche. Curiosamente, la glándula pineal, cuando está más activa, bueno, el cerebro nunca duerme. Yeah. El cuerpo nunca duerme y el cerebro menos, pero la glándula pineal, cuando está más activa, entre ese pico de la melatonina, 1 y 4 de la madrugada. Bueno, cosas, lo dejo ahí para reflexionar y que vayamos pensando, ¿no? Cosas más curiosas. Por ejemplo, y esto lo leí también en el libro, en uno de los libros de consulta sobre este tema, es el libro de Joe Dispenza Sobrenatural. Os lo recomiendo, es muy interesante. Bueno, hay cosas que yo a lo mejor no lo veo tanto, ¿no? Pero bueno, al menos me abre la mente y hay cosas que están interesantes. Dice, ostras, qué curioso, si hacemos una sección del cerebro, se parece mucho al ojo de Horus, ¿no? La representación o la serie de o lo que es la serie de Fibonacci, ¿no? Si vosotros... pero esto lo dejo aquí ya para cerrar ahí, para abrir la mente. Si vais también a un buscador y miráis pues un ojo de Horus y una sección de un cerebro, reconozco que, oye, pues sí, tiene bastantes similitudes. Y de hecho, en tratados herméticos, esotéricos y místicos de la antigüedad, la piña tiene un papel primordial. ¿Es casualidad? O realmente, por ejemplo, sin ir más lejos, lo que se llama el mando de Osiris, de donde también surgió el caduceo de Hermes, el mensajero de los dioses. Si tenéis una imagen, si no, yo os hago una descripción auditiva. Es un bastón con 2 hélices, son como 2 serpientes que se van entrelazando, parecen curiosamente el ADN también, hasta arriba. Y cuando llegan arriba, ¿qué hay arriba? Una piña. Muchos se ha teorizado o hipotetizado sobre este símbolo, lo que significa. Son las corrientes de energía según el conocimiento hindú ayurvédico, que hay una corriente que sube, otra que baja, y arriba está la glándula pineal que se activa, no lo sé. Pero está presente desde luego por ejemplo, en el tiempo de las pirámides, en Egipto por supuesto, luego lo adoptamos en la mitología griego-romana y de hecho el caduceo de Hermes, os invito a que lo busquéis, tiene esa pinta. Y también hasta he encontrado que el báculo del Papa, en una foto que he visto de Benedicto XVI, descanse en paz, también con una piñita ahí en medio. Curioso, ¿no? Una piña. Uh-huh. Mira que hay formas. ¿Nos estará diciendo algo? Otra cosa muy curiosa que he encontrado y me ha hecho pensar. No sé si sabéis que existe un tratado que se llama el Libro Tibetano de los Muertos. Es un tratado sobre lo que nos encontraremos al morir y la creencia de la reencarnación y qué sucede. Es como un tratado anatómico también, ¿no? Del conocimiento de la muerte y de la reencarnación.
escrito por Bardo Todol. Bueno, no sé si es una figura ficticia o no lo es, pero es el autor del libro. Y en el libro se escribe que el alma, antes de, si tú crees en la hipótesis de la reencarnación, el alma se reencarna, está en un reino como intermedio, ¿vale? Antes de encarnarse, cuando ya hay una fecundación en un cuerpo humano, tal, y dice que está en un reino intermedio unos 40 y pico días, 48 o así dice, y que el día 49 se reencarna en el feto. Qué curioso que parece que podemos empezar a detectar la glándula pineal sobre esa época del feto, ¿vale? ¿Puede que sea una casualidad? Puede que sea una casualidad. Muchas casualidades seguidas van, ¿no? Van muchas seguidas. Y ya esto es lo más rocambolesco. Y a lo mejor a mí también me están atontando, Santi, porque yo también me lavo los dientes y creo que la pasta lleva flúor. Vaya por Dios. Y es que se ha encontrado que en la glándula pineal hablábamos de esos cristalitos que permitían ese efecto piezoeléctrico, ¿no? Parece que en los adultos, en la mayoría de los adultos que se ha podido estudiar, porque pensad que el cerebro muchas veces se estudia ya cuando una persona ha muerto, ¿no? Sí, porque, claro, es un en órgano vivo es complicado. y para hacer una biopsia es complicado, efectivamente, ¿no? Pues se ha visto que la glándula pineal está calcificada en la mayoría de los adultos. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que ya lo del efecto piezoeléctrico no funciona tan bien, no está ahí encarcarado, ya no se mueve, para que ese efecto se tiene que mover, tiene que haber chispilla ahí, ¿vale? Y ahí entra esa teoría, esa conspiración, no sé si de los Illuminati o de quién es, de que decía Santi, ¿no? De que, ¿por qué nos hacen tontos? Pues ¿no será que con ese flúor están calcificándolo todo y van directo a la encía de la glándula pineal, que ya la calcifican del todo, y con eso evitan que la glándula pineal cree ese efecto piezoeléctrico y todo lo que se deriva de ello, y todas esas moléculas que se derivan de la melatonina, que no se eviten acceder a estados superiores de conciencia, o como le queramos llamar, o que nos permitan concebir la realidad de otra manera? Ahí estaría el nexo de unión que habría sobre esta curiosa conspiración del flúor. Y hasta aquí todo lo que os quería contar hoy sobre la glándula pineal. Creo que no me he dejado nada, pero ahí tiene miga. ¿No te parece, Santi? Pues no es poco, la verdad. O sea, hemos hablado de un montón de cosas. Hemos hablado hasta de la marmota, que por cierto, como yo soy así de curioso, he estado mirando. La marmota dura un máximo de 20 años, que para un roedor no está nada mal, por cierto. No. Entonces, vale, pues no será la misma, pero vamos, que le dan rendimiento a la marmota. Bueno, a ver, y si descansa tanto, pues eso también rejuvenece, ¿eh? Que dormir bien también rejuvenece. Bueno, de hecho, hay una teoría actualmente, que ya sabéis que se está estudiando mucho los temas de envejecimiento, etcétera, etcétera, y hay una teoría que habla de la glándula pineal precisamente y dice que vendría a ser el reloj biológico absoluto del cuerpo, porque no sé si os habéis dado cuenta, pero las personas, según envejecemos, cada vez vamos durmiendo menos. Efectivamente. Eso se debe a que con los años nuestra secreción de melatonina cada día es menor. La glándula pineal, en cierto sentido, se va deteriorando. Y hace muchos años, hace como 25 años, leí yo de un científico italiano que tenía la teoría de que esos niveles de melatonina sirven para que el cuerpo sepa cómo de viejo es, y que cuando van decreciendo, pues se van generando una serie de mecanismos biológicos que básicamente promueven la autodestrucción del cuerpo. Autodestrucción, sí, como el inspector Gadget. Se autodestruirá en 5 segundos. Entonces, sí que hay mucha historia, mucha teoría, mucha literatura sobre esto. Y es un tema apasionante como todos los que nos traes, Verónica. Así que nada, no nos queda más por decir de la glándula pineal, creo yo. Uy, por ahora no, continuará. Vale. Pues Verónica Fernández, muchísimas gracias como siempre por traernos esta ciencia extraña, que es ciencia, porque ciencia es, pero no es exactamente la ciencia de siempre. Un abrazo muy grande, un besote. Un abrazo, hasta luego.